¿Por qué tantas religiones antiguas cuentan historias tan similares? Desde nacimientos milagrosos hasta resurrecciones, desde hijos divinos hasta diluvios que destruyen el mundo, las narrativas que dan forma a la fe cristiana se hacen eco de mitos mucho más antiguos. Este vídeo se sumergirá en las raíces de estas historias, revelando cómo el cristianismo no creó estas ideas, sino que las heredó, las adaptó y las transformó en algo que conquistó el mundo. Prepárese. Lo que usted cree que es único puede ser solo un reflejo de tradiciones milenarias. Exploraremos cómo nacieron estas historias, por qué se repiten y qué significa esto para la fe moderna. Las historias de dioses nacidos de vírgenes, de salvadores que mueren y renacen, no comenzaron con el cristianismo. Mucho antes de Jesús, culturas como la persa, la egipcia y la griega ya contaban estas historias. No surgieron de la nada, sino que se conectan con un patrón humano profundo, vinculado a los ciclos de la naturaleza y a los miedos y esperanzas de la humanidad. Lo que parece ser una revelación divina puede ser, en realidad, un collage de ideas antiguas, cuidadosamente adaptadas a nuevos públicos. El cristianismo nació en un mundo lleno de mitos, filosofías y tradiciones. No apareció en un vacío cultural, sino en un crisol de ideas que ya existían desde hacía siglos. Dioses como Mitra, Horus y Dioniso comparten rasgos con Jesús. Nacimientos extraordinarios, milagros, promesas de vida eterna. Estos paralelismos no son coincidencias. Son pruebas de que el cristianismo se construyó sobre cimientos más antiguos, absorbiendo y reformulando lo que ya era familiar. Esta adaptación no fue un accidente. Fue una estrategia brillante. Para crecer en un imperio tan diverso como el romano, el cristianismo necesitaba hablar el idioma de la gente, usar sus símbolos y satisfacer sus expectativas. Pero, ¿cómo una religión nueva logró extenderse tan rápido usando ideas tan antiguas? La respuesta está en la forma en que transformó lo viejo en algo que parecía nuevo, sin borrar nunca las raíces del pasado. Y si las historias que consideras sagradas fueran, en realidad, ecos de mitos mucho más antiguos? Esta pregunta no es solo una curiosidad, sino que puede cambiar tu forma de entender la fe y la historia. Vamos a adentrarnos en este rompecabezas cultural, desentrañando cómo el cristianismo se convirtió en un espejo de las tradiciones antiguas y por qué eso lo hizo tan poderoso. En culturas muy anteriores al cristianismo, ya existían narrativas de dioses nacidos de vírgenes. En Persia, Mitra, un dios adorado por los soldados romanos siglos antes de Jesús, nació de una virgen el 25 de diciembre. Tenía 12 seguidores, hacía milagros y sus fieles celebraban una comida sagrada con pan y vino. Estas similitudes con la historia de Jesús no son vagas, sino que siguen una estructura clara, como si fueran moldes reutilizados. En Egipto, Horus, otro dios, también nació de una virgen. Su llegada fue anunciada por una estrella en el este y recibió la visita de sabios. Horus curaba a los enfermos, hacía milagros y, según los mitos, resucitó después de la muerte. Su enemigo, Set, intentó matarlo cuando aún era un niño, al igual que Herodes persiguió a Jesús. Estas historias no solo son paralelas, sino que comparten una lógica narrativa que trasciende las culturas. En Grecia, Dioniso, dios del vino y la celebración, era hijo de un dios y una mortal. Convertía el agua en vino, y sus seguidores creían en la muerte y el renacimiento. Su historia, escrita siglos antes del cristianismo, incluye incluso el tema de ser destrozado y volver a la vida. Estos mitos no fueron inventados por los cristianos, ya existían, listos para ser adaptados. Estas similitudes sugieren que el cristianismo no creó estas ideas, sino que las tomó prestadas. En las sociedades agrarias, donde los ciclos de las estaciones moldeaban la vida, las historias de dioses que mueren y renacen reflejaban la muerte del invierno y el renacimiento de la primavera. El cristianismo encajó en este patrón,
utilizando símbolos que ya tenían sentido para la gente. ¿Qué tienen en común estas historias tan antiguas con la Biblia? Comenta aquí abajo, ¿las historias de los dioses antiguos moldearon la Biblia? Y comparte tu opinión. Las historias de dioses que mueren y resucitan no son exclusivas del cristianismo. En Mesopotamia, el dios Tamuz moría y regresaba del inframundo, un mito que simbolizaba la renovación de la tierra. En Canaán, Baal enfrentaba la muerte y volvía a la vida, representando el ciclo de las cosechas. Estas narrativas, mucho más antiguas que la Biblia, muestran que la idea de un Salvador que triunfa sobre la muerte ya era común en las culturas vecinas. Incluso el diluvio bíblico tiene raíces más antiguas. La historia de Noé, con su arca, los animales salvados y el pájaro enviado para encontrar tierra, es casi idéntica a la leyenda de Utnapishtim de la epopeya de Gilgamesh, escrita en Mesopotamia más de 1000 años antes. Esto no es una coincidencia, sino un signo de transmisión cultural directa en la que las historias se transmitían y adaptaban entre los pueblos. Los 10 mandamientos también se hacen eco de códigos legales más antiguos. El código de Hammurabi de Babilonia ya incluía leyes contra el robo, el asesinato y la mentira, mucho antes de Moisés. La idea de leyes divinas, entregadas por una autoridad superior, no era nueva. Ya formaba parte del imaginario jurídico de la región, moldeando la forma en que las sociedades organizaban sus reglas. El cristianismo no solo heredó estas historias, sino que las reformuló para adaptarlas a nuevos contextos. Tomó elementos familiares, como el nacimiento de un Salvador o la lucha contra la muerte, y los vistió con una nueva narrativa. Esta capacidad de adaptar mitos antiguos fue esencial para que la religión se extendiera en un mundo ya saturado de creencias. Pero, ¿por qué estas historias tan similares aparecen en lugares tan diferentes? ¿Hay algo en la mente humana que nos lleva a crear los mismos mitos? ¿O estas ideas han viajado a través de fronteras y siglos? Exploraremos cómo se formaron estas conexiones y qué revelan sobre la humanidad. Muchos rituales cristianos tienen sus raíces en prácticas mucho más antiguas. El bautismo, por ejemplo, no fue inventado por el cristianismo. En el antiguo Egipto, el agua se utilizaba en rituales para purificar el alma. En el hinduismo, la limpieza con agua se remonta a miles de años atrás. Incluso el judaísmo tenía rituales de purificación con agua, que el cristianismo adaptó, dándoles un nuevo significado espiritual. La Eucaristía, o comunión, también tiene paralelismos en religiones más antiguas. En el mitraísmo, una comida sagrada con pan y vino simbolizaba la unión con el Dios. En los cultos mistéricos griegos, comer pan y beber vino era un acto de conexión con lo divino. El cristianismo no creó este simbolismo, sino que lo absorbió y lo transformó en un ritual central de su fe. El símbolo de la cruz tampoco es original. En Egipto, el Ankh, una cruz con un lazo, representaba la vida eterna. En Babilonia, símbolos similares estaban relacionados con el dios del sol. El cristianismo tomó la cruz y la redefinió, pero su presencia en culturas anteriores muestra que ya tenía un peso espiritual antes de asociarse con Jesús. La fecha del 25 de diciembre, elegida para el nacimiento de Jesús, también tiene orígenes paganos. Coincide con el solsticio de invierno, cuando el sol renace y los días comienzan a alargarse. En Roma era el día de la fiesta del Sol Invictus, el sol invencible. Al alinear el nacimiento de Jesús con esta fecha, el cristianismo facilitó la conversión de los paganos, que ya celebraban el regreso de la luz. Estos símbolos y rituales muestran cómo el cristianismo se conectó con las creencias existentes. Pero, ¿cómo logró una religión transformar tradiciones tan antiguas en algo que parecía nuevo? ¿Y qué nos dice esto sobre la forma en que las ideas religiosas viajan y se transforman?
El cristianismo no solo tomó prestados mitos y rituales, sino que utilizó la familiaridad de estas ideas para crecer. Títulos como Hijo de Dios, Rey de Reyes y Luz del Mundo, utilizados para referirse a Jesús, ya eran comunes en textos religiosos más antiguos. Estas expresiones tenían poder porque ya eran conocidas, evocando imágenes de divinidades familiares para la gente de la época. La figura de Pablo, una de las mentes detrás de la expansión del cristianismo, muestra cómo se incorporaron ideas externas. Utilizó conceptos de la filosofía griega, como el logos, la razón divina, para explicar a Jesús a públicos no judíos. Esta fusión de ideas griegas con la narrativa cristiana ayudó a que la religión se extendiera por el Imperio Romano, conectando con las creencias ya existentes. Ni siquiera el concepto del infierno nació con el cristianismo. Los griegos tenían un inframundo sombrío, los persas hablaban de un lugar de castigo con fuego, y el judaísmo solo adoptó la idea del tormento eterno después de entrar en contacto con estas culturas. El cristianismo combinó estas visiones, creando una doctrina de castigo eterno que se convirtió en central, pero que ya tenía raíces en mitos más antiguos. La idea de un alma inmortal tampoco es exclusiva. Los egipcios tenían rituales detallados para el más allá, y los griegos hablaban de los campos elíseos. El cristianismo heredó estas creencias sobre la vida después de la muerte, adaptándolas a su visión del cielo y la salvación. Estas ideas no eran revelaciones nuevas, sino tradiciones antiguas renovadas. Si el cristianismo utilizó tantas ideas ya conocidas, ¿cómo logró establecerse como una religión única? Su fuerza provino de su originalidad o de su capacidad para mezclarse con lo que ya existía. Veamos cómo el cristianismo transformó estas influencias en algo que parecía nuevo. La historia de la creación en el Génesis, con el mundo surgiendo del caos, la separación entre la luz y las tinieblas y el hombre moldeado del barro, no es única. Los textos babilónicos, sumerios y egipcios cuentan historias similares, con dioses que crean el mundo a partir del vacío o moldean a los humanos de la tierra. El Génesis es solo una versión de una trama más antigua, adaptada a la fe judía y luego cristiana. El libro del Apocalipsis, con sus visiones de bestias, trompetas y batallas cósmicas, también sigue un patrón común. Los textos zoroástricos y babilónicos ya utilizaban imágenes apocalípticas para transmitir mensajes morales o políticos. El Apocalipsis cristiano no era una profecía única, sino un eco de narrativas simbólicas que ya existían en la región. Incluso la arquitectura y los rituales cristianos tienen raíces paganas. Los templos paganos tenían altares, incienso, clérigos organizados y cánticos ceremoniales. Cuando el cristianismo se legalizó bajo Constantino, absorbió estas prácticas. El obispo asumió el papel del sacerdote pagano y la iglesia sustituyó al templo. Estas elecciones no fueron casuales, sino que hicieron que la transición al cristianismo fuera más natural. Las fiestas cristianas, como la Navidad y la Pascua, también se moldearon a partir de tradiciones más antiguas. La Navidad, el 25 de diciembre, coincide con las celebraciones paganas del solsticio de invierno, como el Festival de Sol Invictus y el Yule nórdico. La Pascua, con sus huevos y conejos, deriva de los símbolos de fertilidad relacionados con la diosa germánica Eostre. El cristianismo no borró estas tradiciones, sino que les dio un nuevo nombre. ¿Por qué estas conexiones entre el cristianismo y los mitos antiguos son tan evidentes, pero se discuten tan poco? Hay algo que nos impide cuestionar los orígenes de nuestras creencias más sagradas. Exploremos cómo el cristianismo se hizo tan poderoso al absorber estas ideas. El concepto de la Trinidad en el cristianismo refleja estructuras divinas más antiguas. Las religiones paganas a menudo tenían dioses triples,
como las diosas triples de los celtas, o la tríada hindú de Brahma, Vishnu y Shiva, creador, preservador y destructor. La idea de un dios en tres formas no era nueva. Ya era comprensible para las mentes antiguas, lo que facilitó la aceptación del dogma cristiano. El nacimiento virginal de Jesús también sigue un patrón mitológico común. En Roma, Rómulo nació de una virgen. En Egipto, Horus. En Grecia, Perseo y Dioniso. Estos relatos no eran declaraciones biológicas, sino herramientas literarias para marcar a los héroes como divinos. Los cristianos utilizaron el mismo recurso para enfatizar que Jesús no era un hombre común. Los escritores de los evangelios adaptaron la historia de Jesús a públicos específicos. Mateo enfatizaba las profecías judías, Lucas añadía elementos amigables para los romanos, y Juan le daba un tono místico influenciado por la filosofía helenística. Estos textos no eran meros registros históricos, sino adaptaciones diseñadas para resonar en audiencias variadas, cada una con sus propias mitologías. Con el tiempo, María, la madre de Jesús, adquirió rasgos de antiguas diosas en la tradición católica. Se convirtió en reina del cielo, intercesora y madre divina, haciendo eco de Isis en Egipto, que era madre de un Salvador y vista como una figura compasiva. María absorbió características de divinidades femeninas más antiguas, transformándose en un icono espiritual moldeado por capas de mito. ¿Cómo logró una religión adaptar historias tan antiguas a públicos tan diferentes sin perder su esencia? ¿Está el secreto del éxito del cristianismo en esta flexibilidad? ¿O hay algo más profundo que nos hace repetir estos patrones mitológicos? Los santos en el cristianismo funcionan como un panteón reciclado. En el mundo antiguo, los dioses gobernaban dominios específicos, uno para la curación, otro para los viajes, otro para la guerra. El cristianismo los sustituyó por santos, San Cristóbal para los viajeros, San Antonio para los objetos perdidos, San Judas para las causas desesperadas. La estructura se mantuvo, solo cambiaron los nombres, y la gente siguió rezando a los intermediarios. Esta mezcla no fue accidental, sino una táctica para la conversión. Para expandirse en un vasto imperio, el cristianismo necesitaba ofrecer algo reconocible. En lugar de destruir las tradiciones locales, las reinterpretaba. Vuestras antiguas creencias apuntaban a nuestro Dios todo el tiempo. Este sincretismo absorbía sin destruir, haciendo que la transición fuera suave. Incluso la muerte de Jesús en la cruz sigue un patrón mitológico universal. La imagen de un Dios sacrificado, humillado y renacido aparece en culturas desde Escandinavia hasta América. Representa la transformación y la victoria sobre la muerte. El cristianismo adoptó este antiguo símbolo, pero la trama ya era conocida, lo que le daba poder a la narrativa por su familiaridad. El cristianismo no se extendió por ser radicalmente diferente, sino por ser cómodamente familiar. Ofrecía consuelo, esperanza e identidad, reformulando a los dioses antiguos. La diosa de la fertilidad se convertía en María. Los rasgos del dios Sol se fusionaban con Jesús. Se mantuvieron las fiestas locales, solo que se les cambió el nombre, preservando la continuidad cultural. En las zonas rurales de Europa, vinculadas a los ciclos agrícolas y a los dioses locales, la Iglesia incorporó creencias. Las fiestas de primavera se convirtieron en Pascua. El solsticio de invierno se convirtió en Navidad. Los santos atendían las necesidades locales, los pozos sagrados y los santuarios fueron rebautizados. No era solo mitológico, era psicológico, lo que permitía a las personas mantener los rituales mientras adoptaban la nueva fe. El cristianismo no cayó del cielo ya formado, sino que evolucionó absorbiendo lo que vino antes, un proceso común a todas las grandes religiones. En el caso del cristianismo, la absorción fue particularmente amplia, atravesando el tiempo, la geografía y las culturas. No se limitó a las influencias judías, sino que incorporó conceptos grecorromanos, símbolos egipcios,
teología persa y mitos mesopotámicos, capa por capa, disimulando los orígenes, incluso las enseñanzas morales atribuidas a Jesús, como amar al prójimo, cuidar de los pobres y perdonar a los enemigos, no eran inéditas. Estas ideas ya aparecían en las enseñanzas de Confucio, en los filósofos griegos, en el budismo y en los sabios antiguos. La ética cristiana no fue una revolución, sino parte de un diálogo humano que existía desde hacía siglos, integrado en la nueva narrativa. El éxito del cristianismo provino de su capacidad para mezclar bien estas ideas, ofreciendo historias ya conocidas con nuevos símbolos. Con el tiempo, los mitos antiguos quedaron eclipsados y la estructura prestada se convirtió en la norma aceptada. El origen dejó de importar. Solo contaba la repetición, transformando lo reciclado en dogma. La repetición tiene un poder inmenso. Cuando una narrativa se cuenta como verdad con suficiente convicción, la gente deja de cuestionar sus raíces. Ignoran la familiaridad y solo ven lo que se les presenta. Una cruz, un halo, un libro sagrado. Sin embargo, debajo hay una historia de reinvención constante. Las religiones crecen adaptándose a las culturas que encuentran, absorbiendo símbolos locales, reformulando leyendas y satisfaciendo necesidades regionales. El cristianismo es un ejemplo de ello. No se extendió por ser diferente, sino por disfrazarse de familiar, construyendo sobre lo antiguo sin borrarlo. Nada de esto es un secreto. El registro histórico está disponible y los paralelismos son evidentes. Pero la mayoría de la gente nunca aprende a cuestionar estos orígenes. Reciben la versión final, no el proceso, ven la catedral terminada, no las piedras extraídas de templos más antiguos. Los historiadores, antropólogos y mitólogos comparativos confirman desde hace décadas que el cristianismo tomó prestado de los mitos paganos. La verdadera cuestión no es si esto sucedió, sino por qué la gente todavía lo ve como original. La repetición, la reverencia y el apego emocional protegen la creencia de análisis más profundos. Cuando alguien crece escuchando que una historia es sagrada, deja de examinarla ignorando las superposiciones. Incluso si lo nota, hay explicaciones preparadas. Esas historias eran distorsiones de la verdad real. Este pensamiento protege el sistema de creencias contra los cuestionamientos. El apego emocional es el más fuerte. Las personas se aferran a las historias religiosas por su significado, comunidad y esperanza, no por su singularidad histórica. Cuestionar la originalidad parece atacar la identidad, cerrando el debate no por falta de hechos, sino por incomodidad. La evidencia muestra que el cristianismo es parte de una larga cadena de narrativas humanas, reutilizando símbolos y mitos para crear algo nuevo, pero no original. Entender esto no requiere hostilidad, solo honestidad. Si te gustó este análisis, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para recibir más contenido como este.